miércoles terminamos este tema. Y bueno, el viernes el segundo tema. Ya la otra semana pudiéramos estar hablando de examen. Ya vamos a fijarlo con anticipación en el sentido de que, bueno, y ahí les voy a pedir que tratemos ya de no moverlo esa fecha, sobre todo por una cuestión de aulas. Ustedes son más de 100. Entonces el aula del quinto piso va a estar súper peleada seguramente y con mucho tiempo quiero reservarla para que puedan entrar todos al examen y tengamos pues la distancia que por normas debemos tener para cuidarnos un poquito de la pandemia. Vayan madurando la idea, al final de la clase la hablamos, estoy pensando en el viernes de la siguiente semana, jueves de la siguiente semana, pudiéramos ya fijar fecha de nuestro primer examen. ¿Ya? Ya, pero esa conversación la dejaremos para el final de la clase. A ver, dentro de este tema de hipótesis, fíjense que nosotros hemos planteado una prueba de hipótesis para la media poblacional. Lo hemos hecho para muestras grandes y lo hemos hecho para muestras pequeñas. A muestras grandes aplicamos la tabla Z, ¿no? La distribución normal. La usamos de todas maneras la Z, pero bien. No, eso en cuanto se refiere a la media poblacional, al promedio, cuando se refiere al promedio. Bien, posteriormente nos planteamos la hipótesis para la desviación poblacional o para la varianza. Sabemos que la desviación estándar al cuadrado nos da la varianza, ¿sí? Eso es para un poquito, para encontrar, les decía, la prueba de hipótesis para la desviación o para la varianza poblacional y aplicamos la tabla Chi cuadrado cuando queremos plantearnos realizar una hipótesis para la desviación o varianza. Y eso fue lo que hemos hecho. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a ver la prueba de hipótesis cuando queremos comparar dos promedios poblacionales, ¿no? Queremos comparar dos promedios poblacionales y vamos a hacer también hoy día la prueba de hipótesis cuando queremos comparar dos desviaciones, dos varianzas. Dos varianzas. Dicen que la carrera de industrial tiene un promedio de edad mayor que el de ambiental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar el promedio de edad de los estudiantes industrial contra los estudiantes ambientales. Dicen que los estudiantes de la carrera industrial tienen una desviación estándar mayor respecto a las edades que la que tienen los estudiantes ambientales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar sus desviaciones o comparar sus varianzas, que no es más que las desviaciones al cuadrado. Eso es lo que vamos a enfocar hoy día. Comparar entre dos poblaciones, por un lado, primero los promedios, con la prueba que ven ustedes en su pantalla, que dice prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, muestras grandes, que vamos a comparar dos promedios, pero muestras grandes. Ya posteriormente, más adelante, la vamos a volver a repetir, comparar dos promedios, muestras pequeñas. Por lo pronto vamos a hacer muestras. Yo les comentaba, el otro día hicimos, bueno, el sábado en todo caso hicimos la prueba de hipótesis para la varianza. Ahí en esa prueba que hicimos no nos afecta el tamaño de la muestra. Puede ser mayor, puede ser menor a 30, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, creo que ya podemos empezar. ¿Alguien está preguntando algo? Sí, vamos a grabar la clase enseguida. Ya era simplemente una introducción para que podamos empezar. Bien, tengan todos muy buenos días. Vamos a empezar. Yo sé que están madrugándolo. Recording in progress. Muy bien, perfecto. Bien. Les comentaba entonces que hoy día vamos a trabajar o vamos a realizar la prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, cuando los n o los tamaños muestrales son grandes. ¿Ya? Son grandes. Muy bien, voy a apagar mi cámara un poquito para que no tengamos problema con internet.
Internet en mi casa en teoría es muy bueno, pero bueno, mis hijos ya se están levantando, van a entrar a clase, estoy con mis dos celulares conectados, todo, y a veces pues voy a cortar el video, no se me quiere esconder de ustedes, ¿ya? Es poquito para evitar alguna caída de flujo de internet. Bien, ok. Entonces, cuando queremos comparar nosotros, les decía, dos promedios poblacionales, pero el nombre que recibe es diferencia de medias poblacionales. ¿Por qué? Ya, me voy a saltar el ejercicio un ratito y voy a ir acá. Me voy a ir al planteamiento de las hipótesis. Fíjense, creo que esto merece un poquito que lo haga más grande. Bueno, ahí está bien. Fíjense, aquí en realidad estamos planteándonos, antes de ver la enunciado un poquito, que el promedio de A dice menos promedio de B es igual a cero. ¿Sí? Es decir, si bien la igualdad de dos medias poblacionales la vamos a expresar nosotros a través de una diferencia. Por ejemplo, en este ejercicio lo que nos interesa es ver si el promedio de A es igual al de B. Entonces, si ambos promedios, por favor, creo que hay alguien por ahí con su micrófono, apáguelo, por favor, porque es Saúl López, por su micrófono, ¿sí? Don Saúl López, su micrófono, por favor. Están ni escuchando la clase, ¿eh? Don Saúl López, su micrófono. Interesa a nosotros comparar dos promedios, lo vamos a expresar a través de la diferencia. Vamos a expresar a través de la diferencia. Eso significa entonces que si dos promedios son iguales, escúcheme bien, si dos promedios son iguales, la diferencia entre ellos que va a ser igual a cero, ¿cierto? Si el promedio de A es igual al promedio de B, entonces A menos B es igual a cero. ¿Ya? Entonces se lo expresa a través de la diferencia. Entonces, en esta hipótesis nula estaríamos planteando nosotros que los dos promedios son iguales. La diferencia entre ellos es igual a cero. Pero si los promedios fueran diferentes, la diferencia entre ellos va a ser un valor diferente de cero. Podrá ser mayor a cero, menor a cero, pero diferente a cero cuando el promedio de A con el promedio de B no sean iguales. Eso obviamente lo planteamos como alternativa. ¿Ya? Recuerden entonces, cuando realicemos la comparación de dos promedios poblacionales, muestras grandes, que es lo que estamos realizando en este caso, esa comparación de promedios se lo realiza a través de la diferencia, por lo menos ahí dentro de las hipótesis, del planteamiento de nuestras hipótesis. Muy bien, vámonos al ejercicio ahora entonces. Fíjense el enunciado que dice. Se desea verificar si los pesos promedios de los rodamientos producidos en dos líneas son iguales. Fíjense, nos interesa comparar si los promedios de estas dos líneas generan iguales valores, son iguales. Para ello, ¿qué se hace? Se trae una muestra aleatoria de 30 y 40 rodamientos, tanto de A como de B. Aquí tenemos N30, N40. Son muestras grandes, ¿cierto? Bien, estas muestras mencionadas arrojan, vamos a admitir a dos personas más, muestran o se obtiene a través de estas muestras, quiero decir, perdón, el promedio de A y el promedio de B. Y además sus respectivas desviaciones muestrales. Lo tenemos acá. Están las dos respectivas desviaciones muestrales con los dos promedios muestrales también. ¿Cómo sabemos que son datos muestrales? Muy aparte que en este caso no hayan puesto su simbología, ¿no? Porque está hablando de quién, de la muestra, pues chicos, ¿no? Está hablando de la muestra. Si habla de la muestra, entonces la media aritmética o toda información que se obtenga pues de la muestra es muestral. Bien, entonces, tenemos ya, fíjense qué información tenemos. Tenemos el tamaño de las muestras, tenemos los promedios de las dos muestras y además tenemos las desviaciones de ambas muestras. Nos planteamos nuestras hipótesis, tal como les comentaba hace un momento. Aquí se nos pide verificar si los promedios poblacionales de los rodamientos producidos en las dos líneas son iguales. Si es así, significa que el promedio de A menos el promedio de B es igual a cero. Y como hipótesis alternativa, ¿qué pusiéramos? Que el promedio de A menos el promedio de B es distinto de cero. ¿Sí? Ahora, tal vez aquí nazca alguna pregunta en qué sentido. Ustedes miran, bueno, ¿y cuál ponemos primero acá en la diferencia, A o B? En realidad es indiferente, ¿no? Aunque
nuestro ente psicológico automáticamente por el tema de ordenamiento nos manda el A colocarlo primero, porque así lo conocemos, así está concebido en nuestra mente por el tema del alfabeto, pero fuera indiferente en este caso que pongan usted B menos A, porque lo que ustedes quieren es demostrar la igualdad entre ambas. Entonces, promedio de A menos promedio de B igual a 0, o promedio de B menos promedio de A igual a 0. Sería indiferente, por lo menos para el planteamiento de nuestras hipótesis, aunque esto no va a condicionar algo en la fórmula que lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Bien, en este caso hemos preferido A menos B igual 0 como hipótesis nula, A menos B diferente de 0 como hipótesis alternativa. Hemos planteado nuestras hipótesis, vámonos a generar los valores críticos. Recalcarles aquí, chicos, que cuando trabajamos o queremos comparar dos promedios poblacionales, muestras grandes, volvemos a trabajar con la tabla de distribución normal. Alguien nos preguntaba el otro día, ¿cómo saber qué tablas usar? Bueno, en realidad vamos a tener que memorizarnos eso, ¿no? En este caso, vamos a realizar la prueba de comparar los promedios, muestras grandes, es Z entonces. ¿Ya? Utilizamos Z o la distribución normal, como quieran llamarla. Aquí hay un pequeño error, dice el símbolo de... bueno, también debería ser, sin el cuadrado debería estar, el símbolo de chi cuadrado pareciera, ¿no? Bien. Entonces, es una prueba bilateral, porque estamos trabajando con igualdad. Recuerden que toda prueba con igualdad ya tiene un modelo establecido, que es igualdad, y que genera dos zonas de rechazo. En la parte central, como nos dice el 5% de significación, entonces en la parte central va a estar el nivel de confianza al 95%, y ese 5%, como es una prueba bilateral, 2,5 a un lado, 2,5 al otro lado. Entonces, este sector tiene acumulado un 2,5%, este otro sector tiene acumulado otro 2,5%, más el 95% de la zona de confianza para que se complete el 100%. Ahora, estos valores críticos o estos puntos que están aquí, que separan la zona de aceptación de la zona de rechazo, son los valores críticos. Y eso, vuelvo a recalcar, lo calculamos con la distribución normal. Bien, este primer valor crítico sabemos que hay un 2,5%, entonces acá hay un 2,5% en esa línea. Vamos a tener que buscar el valor Z al 2,5%, o 0,025 si ustedes quieren en fracciones. Este otro valor crítico de acá, recuerden hasta aquí cuánto tenemos acumulado. Si bien es cierto que esto es 95%, más este 2,5, hasta esta línea tenemos un 97,5%. Por eso que a la tabla debemos ingresar con el 0,975, porque hasta este punto crítico está acumulado este porcentaje, 97,5. 97,5. Bien. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a recalcar para los que se han perdido un poquito, 95% acá, más el 2,5% de la otra zona de rechazo, hasta este punto está el 97,5. Bueno, y obviamente más el 2,5 que está dentro de esta zona, completamos el 100. Entonces, a nuestra tabla vamos a ingresar al 0,975 y al 0,025, ¿con qué objetivo? De poder encontrar nuestros zetas. Recuerden que habíamos mencionado que en la distribución normal ambos valores siempre van a ser iguales. Entonces basta que hallemos el uno, automáticamente hallamos el otro. Ingresemos a nuestra tabla de distribución normal al 0,975. ¿Me confirman si están viendo la tabla, por favor? ¿Sí? Sí, se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. Lo que pasa es que ya pillé cada día aprendemos algo nuevo, chicos. Yo aprendí cómo hacerlo directo sin estar bajando ya. Muy bien. 0,975. Vamos a ver. Recuerden que estos datos están ordenados en forma creciente. 975, 99 me pasé, 98 me pasé. Aquí. Bueno, en este caso está exactamente el valor que queremos. Este valor, esto lo vamos a marcar. Ese, 9, ahí está, el valor que nos interesa. ¿No? Entonces, lo que hacemos, nos vamos a la primera columna, 1,9, fíjense, el entero y el primer decimal, y hacia arriba el 6, 1,96. Efectivamente, 1,96. Habíamos dicho que son a manera de practicar la tabla, porque he visto que algunos se han agregado recién, y sabemos que van a ser iguales, pero calculemos para el 0,025. El valor Z al 0,025, nos vamos a la tabla,
buscamos el 0.02003, un poquito más abajo, 0.27, uno más arriba en todo caso, 28, aquí está, ¿sí? 0.025. Veamos el entero y el primer decimal, menos 1,9, hacia arriba, 6, menos 1,96, efectivamente, ¿sí? Efectivamente, menos 1,96. Eso significa que nuestra zona de aceptación estará dado entre menos 1,96 y el 1,96 positivo. De este menos 1,96 hacia la izquierda hasta el infinito negativo y de este 1,96 hacia la derecha hasta el infinito positivo, estaríamos hablando de las zonas de rechazo. Bien, ya hemos determinado otros valores críticos. Ahora vamos a encontrar el valor de prueba, en este caso el Z de prueba, que es el que va a ingresar y va a ver si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Fíjense la fórmula, aquí la voy a marcar porque aquí quiero que tengan cuidado una cosita. Esta es nuestra fórmula para que vamos nosotros a utilizar para encontrar nuestro estadístico de prueba. ¿Qué nos pide? Los dos promedios muestrales. Ya los tenemos acá, los dos promedios muestrales. Nos pide, en este caso, la diferencia de los promedios poblacionales. A menos B, que es lo que estamos investigando, es 0. Estamos investigando que sea igual a 0. Nos está pidiendo aquí los dos tamaños muestrales, sería 30 y 40. Pero fíjense que nos está pidiendo acá la varianza, o en todo caso, ustedes quieren la desviación al cuadrado, pero la poblacional. La fórmula nos pide la poblacional. Si vemos los datos del enunciado, no tenemos la poblacional. Lo que tenemos son aquí fíjense, acá tenemos los muestrales. Tenemos los datos muestrales, si las desviaciones muestrales. La fórmula nos pide los poblacionales. Yo les comentaba el otro día, es muy difícil tener el dato de las desviaciones poblacionales. Alguna vez cuando se lo tiene, fíjense qué pasó cuando el n es menor a 30 y se tiene esas desviaciones poblacionales, automáticamente se trabaja como grafo. Pero en este caso no tenemos la desviación. Entonces, ojo, cuando los n son mayor a 30, cuando los n son mayores a 30, podemos hacer nosotros ya me cambié de color, podemos hacer esta excepción. Fíjense, cuando se desconocen las varianzas poblacionales o las desviaciones al cuadrado, se puede asumir lo siguiente. Se puede asumir que esas desviaciones poblacionales son prácticamente iguales a las muestrales, ya sea que hablemos en función a las varianzas o en función a las desviaciones. ¿Sí? Entonces, significa que en vez de que podemos liberarnos de usar estas desviaciones al cuadrado poblacionales y trabajar, fíjense en la fórmula, simplemente hemos cambiado, y trabajar con lo que tenemos, que son las desviaciones muestrales. Entonces, la fórmula un poquito se acomoda, ¿no? Ahora sí podemos reemplazar todo, porque fíjense, por un lado, que nos pide las medias aritméticas, que sería 127.87 y 141.65, muy bien. La diferencia poblacional, que es 0. Este menos 9,46 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. La zona de rechazo. Muy bien, está en la zona de rechazo, está aquí, lado negativo. Está en la zona de rechazo. Pero ¿qué es lo que se rechaza entonces? Lo que se rechaza es H sub 0. Recuerden que H sub 0 es lo que está sujeta siempre a investigación. Se rechaza H sub 0. Lo que automáticamente nos dice qué cosa, que se debe aceptar H sub 1. ¿Qué nos dice H sub 1? Que los promedios son diferentes, porque su diferencia no es igual a 0, porque la igualdad era H sub 0. Como se acepta H sub 1, decimos, es decir, existe suficientes evidencias para afirmar que los pesos promedios de los rodamientos producidos, bueno, el bla, 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 ¿no? Producidos en las dos líneas, no son iguales. No nos está pidiendo que determinemos cuál es mayor.
En esta nos está pidiendo simplemente si son o no son iguales. Entonces, no son iguales, claro. Se está aceptando la hipótesis alternativa. Bueno, y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos, de este ejercicio? ¿Se entiende, no? En el caso de que tomemos mu sub b como cambiamos, como dijo, ¿no? Cambiamos el orden en la hipótesis, ¿cambiaría igual el orden en la fórmula? Sí, pero déjame, eso les voy a explicar mejor en el siguiente inciso, que ahí se entiende por qué se debe hacer eso. ¿Ya? No te preocupes, ahorita lo vamos a ver eso. No te preocupes. Ok. ¿Ya? Pasaremos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer este más. Ahora, déjeme ver el C creo que lo haremos mejor, porque está justamente lo que su compañero pide acá. A ver, con los mismos datos anteriores, dice, verificar que el promedio del peso de la línea B es mayor al peso de A. Pero fíjense, acá tenemos un problema, no dice mayor igual, dice mayor. Entonces, nos vemos obligados a eso, colocarlo como alternativa. Si B es mayor que A, ¿qué significa? Que el promedio de A menos el promedio, perdón, que el promedio de B menos el promedio de A es mayor a 0, ¿cierto? Es mayor a 0. Pero como no nos dice mayor o igual, nos vemos obligados, recuerden que hemos hecho estudiantes, a colocarlo como hipótesis alternativa. Yo pregunto antes de continuar, ¿están de acuerdo conmigo que esta hipótesis alternativa, así como está planteada, nos está diciendo que B es mayor que A, ¿cierto o no B? Sí. Sí. Bien. Ok, entonces, bueno, y colocamos el menor igual como hipótesis nula. Como hipótesis nula. Muy bien. Entonces, cuando planteamos nuestras hipótesis, bueno, los datos son los mismos por si acaso. Estamos trabajando exactamente con los mismos datos. ¿Ya? Con los mismos datos. Entonces, encontramos, cuando nosotros nos planteamos así las hipótesis con esos signos de desigualdad de esa forma, esta es la gráfica con la cual trabajamos, ¿no? El lado de rechazo en el lado derecho. Bien, entonces al 95% de confianza, aquí estaría la zona de separación entre o el punto crítico entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Y deberíamos entrar a la tabla al 0,950 para encontrar nuestro Z. 0,950. 0,950. Me parece que está entre estos dos. Aquí. Entre estos dos. Está más cerca al 0,94, 95,0 que a este otro. Entonces, para no estar no tiene sentido que estemos interpolando aquí el Z, no, vamos a trabajar el tercer decimal del Z. Entonces, usemos el más cercano, 0,94950. Eso sería 1,6 aquí y hacia arriba 4, 1,64. Efectivamente, 1,64. ¿Alguna pregunta, chicos? Que se hayan perdido o te yendo muy rápido de repente? ¿Se entiende? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. En la hipótesis nula, depende de, o sea, independientemente de cualquier tabla que nosotros ocupemos, siempre va a ser el signo de la igualdad, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Habíamos comentado, me prende mi cámara un ratito, habíamos comentado que ahí en la hipótesis nula, ahí solamente va el mayor igual, el menor igual o el igual. Entonces, pero en este caso, nos piden que investiguemos si B es mayor solamente. Entonces, eso no lo podemos colocar así como está mayor solamente por lo que comentamos, que solamente la igualdad puede ir a la nula. Entonces, nos vemos obligados que lo que nos interesa aquí investigar, lo mandemos como alternativa. Bueno, y nos enfrascamos en la investigación en que B menos A es menor o igual a 0. ¿Sí? Ahora, si un caso el enunciado nos dijera si B es mayor o igual a A, ahora sí lo podemos aceptar como hipótesis nula. Perfecto, exacto. Ahí sí. Pues si nos dijera mayor igual o nos dijera menor igual, cualquiera de los dos, eso sí lo colocamos como nula. Entonces aquí como solamente nos dice mayor, o como también nos pudiera decir menor, nos hemos obligado a colocarlo como alternativa y concentrarnos en investigar su complemento, porque en realidad lo que estamos colocando aquí como hipótesis nula, que al final es el motivo de la investigación, pero no estamos enfrascando en su complemento. Ya al final, en la conclusión final, ya le daremos una respuesta a lo que nos pide, porque lo que tenemos que responder es esto, si es mayor o no es mayor, eso nos están preguntando. Entonces, a ver, porque, y aquí aprovecho la pregunta de su compañero para aclarar una cosa. ¿Qué pasará
si aceptamos H sub 0 en este ejercicio? Si en este ejercicio aceptáramos H sub 0, ¿qué es lo que estamos aceptando? Que B es menor o igual a A, ¿cierto? Eso es lo que estamos aceptando. Pero nuestra respuesta no puede ser así, porque por más que se sobreentienda, la pregunta es clara, investigar si B es mayor que A. Entonces no podemos llegar a la conclusión y decir, B es menor o igual, por más que se dé por sobreentendido. Respondamos exactamente a la pregunta. Ahora, ¿qué pasa si H sub 0 fuera rechazada? En este caso, aceptamos H sub 1. Y al aceptar H sub 1, ¿qué sucede? Efectivamente, estamos aceptando lo que queríamos investigar. ¿Sí? En lo que se refiere a la elaboración de la conclusión. Pero veamos. Muy bien, debemos encontrar Z crítico. Y aquí su compañero dijo algo muy importante hace ratito. Me hizo el recuerdo. El orden, fíjense aquí, B menos A, B menos A, y aquí, bueno, esto aquí no altera porque es una suma, ¿no? Pero B, luego A. El orden que lo coloquemos en las fórmulas, si B o A, ¿cuál colocamos primero? Debe ser el mismo orden como estén colocadas en las hipótesis. En la hipótesis, fíjense que hace rato trabajamos A menos B. Ahora, preferí elegir este inciso C porque, bueno, justamente no nos permitía aclarar esta situación. B menos A, B menos A. Lo hemos planteado así en nuestras hipótesis. Entonces, ese mismo orden debe ser utilizado también en la fórmula. Tengan ustedes presente que no todos los ejercicios van a ser A y B, A y B. En otros aparecerá la máquina C con la máquina E, la máquina 1 con la máquina 2, o le pondrán nombres a las máquinas de repente, o de repente vamos a comparar el promedio de ciertos departamentos, y en vez de A va a ser La Paz y en vez de B va a ser Cochabamba. Entonces, dependiendo del orden como coloquemos nuestras hipótesis, es el orden como debe estar colocado también en nuestras fórmulas para encontrar el valor de prueba. ¿Está aclarado, no, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, la fórmula nos pide el promedio de B menos el promedio de A, que es, bueno, acá tenemos los dos valores. Muy bien. Y la diferencia de los promedios poblacionales es 0. Muy bien, 0. Colocamos aquí sucede lo mismo, ya lo hemos hecho directo. No tenemos las varianzas poblacionales, sí tenemos las muestrales, entonces podemos asumir que directamente estas desviaciones muestrales son prácticamente iguales a las desviaciones poblacionales, que son las que estamos reemplazando acá. Esto nos da 9,46. Yo les pregunto, ¿ese 9,46 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen? De rechazo. En la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, lo que rechazamos, ¿qué cosa es? La hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, se acepta H sub 1. Muy bien, entonces, ¿existe suficiente evidencia para qué? Si estamos aceptando H sub 1, respondamos la pregunta. Estamos aceptando que efectivamente B es mayor que A, ¿no? Entonces, es decir, existe suficiente evidencia para afirmar que el peso promedio de los rodamientos producidos en la línea B efectivamente es mayor a los rodamientos producidos en la línea A. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Voy a aprovechar este ejercicio mismo. Lo voy a hacer con otro colorcito para que quede para marcar la diferencia con este celeste de Blooming, chicos. Ya. Muy bien. A ver, ¿qué pasará? A este mismo enunciado le voy a cambiar algo. Si dijera, verificar que el promedio de la línea B es mayor al promedio de la línea A, en gramos también, ¿no? En más de 2 gramos. Muy bien, al 5% de significación. Es decir, no solamente me está pidiendo que verifiquemos que B es mayor que A, que es mayor que A, pero en más de 2 gramos. ¿Cómo cambia nuestra hipótesis? Si alguien me puede ayudar. No quiso borrar esto. Ya. Ahora sí. Ok. ¿Cómo cambian nuestras hipótesis? ¿Qué cambios sugeriría? Nos está pidiendo que B sea mayor que A, pero en más de 2. Entonces aquí ya entraría 2
0, ¿no? Y 2, no 0,2, 2, ya, el 0, olvídense del cerito. En más de 2 gramos. Es decir, B menos A es mayor a 2. ¿Qué significa? Que B es mayor que A, pero en más de 2, no en 2, porque no dice mayor o igual. Dice mayor a 2. Entonces, B menos A es mayor a 2. Simplemente eso. ¿En qué cambia todo nuestro ejercicio? Aquí simplemente cuando hemos reemplazado aquí, en vez de colocar 0, y colocaríamos 2. La diferencia de las dos medias poblacionales. Fíjense la fórmula, ya no iría el 0, iría el 2. Bueno, y encontramos el Z, y ese Z vemos si está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, ¿no? Únicamente cambiaría eso. ¿Queda pregunta, chicos? ¿Está claro, no? ¿Sí? Pueden preguntar sin ningún problema, chicos. Como dicen por ahí, sin vergüenza. Ok. Todo claro. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, con eso terminamos esta prueba de diferencia de medias, muestras de medias poblacionales, muestras grandes. Déjenme cerrar este documento y voy a abrir el otro. ¿Ya? Entonces, pues ya tengo, déjenme abrir el documento. Aquí está. Estadística 2, prueba de hipótesis para la razón de varianzas. Y déjenme abrir también la tabla que vamos a utilizar, que es la Fisher. Bien, ahora sí. La norma la voy a cerrar en ratito. Muy bien, perfecto. Voy a compartir pantalla. Muy bien. En esta prueba, lo que vamos a intentar hacer es comparar dos desviaciones. Y se lo enfoca más como, pues lo mismo, a comparar dos varianzas. Vuelvo a recalcar, sabemos que la varianza no es más que las desviaciones al cuadrado, ¿no? Entonces, esta prueba en realidad se la utiliza mucho en otra prueba que va más adelante. Por lo pronto no lo vamos a definir así. Esta prueba nos permite comparar dos desviaciones, aunque las expresamos como varianzas, repito. Aquí no interesa el tamaño de las muestras, grandes, pequeñas, tampoco, no interesa. Fíjense que no le hago ninguna aclaración acá arriba en cuanto al tamaño, no interesa el tamaño. Lo que sí, cuando nosotros querramos comparar dos varianzas o querramos comparar dos desviaciones, la tabla que usamos es la tabla Fisher. Eso sí, cuando nos interese comparar dos desviaciones o dos varianzas, usamos Fisher. Esto ustedes ya lo han visto. Lo han visto porque ustedes también en la anterior materia, cuando han visto estimación de parámetros, han usado exactamente lo mismo. Han hecho estimación de parámetros para una muestra grande, estimación de parámetros para una muestra pequeña. Han hecho estimación de parámetros. Estamos repitiendo, pero ahora desde un punto de vista de hipótesis, ya no de estimación. En ese mismo orden, ustedes han ido viendo todas las estimaciones de parámetros, todos los intervalos de confianza que han elaborado en el tema de estimación de parámetros en la anterior materia. Han hecho el intervalo de confianza para la varianza, han hecho el intervalo de confianza para la diferencia en medias poblacionales muestras grandes, y han hecho también la estimación de parámetros para las varianzas poblacionales, para la razón. Y en el mismo orden que ustedes han visto la elaboración de los intervalos de confianza, nosotros en ese mismo orden estamos haciendo también las pruebas de hipótesis, ¿no? Y estas tablas son las mismas que se usan en la estimación de parámetros. Cuando ustedes vieron el semestre pasado la elaboración de intervalos de confianza para la razón de varianzas poblacionales, ustedes ya han usado la tabla Fisher. Por lo tanto, tampoco les es nueva para ustedes, ¿sí? Solo que ahora la estamos enfocando desde un punto de vista para la elaboración de hipótesis. Bien, entonces, a ver, aquí nos interesa en esta prueba comparar dos desviaciones o comparar dos varianzas. Eso lo hacemos como una razón, ¿sí? Como un cociente, quiero decir. Por ejemplo, fíjense, voy a hacer un poquito más grande esto. Ok, ahí. Cuando dos desviaciones, si quieren ustedes, dos varianzas, son iguales, ¿qué sucede? Si dos varianzas son iguales, el cociente entre ellas, ¿qué es igual? A 1, ¿cierto? Si dos desviaciones o dos varianzas son iguales,
la división o el cociente o la razón, como quieran llamar, entre ellas no da igual a 1. Si esas dos desviaciones o esas dos varianzas no son iguales, el cociente entre ellas o la razón entre ellas, ¿qué es una razón? La razón es un cociente en realidad. ¿Ya? Por eso que no, aquí en vez de razón, si quieren, podríamos haberle puesto cociente, aunque se la conoce más con ese nombre de razón. Repito, entonces, si esas dos desviaciones o esas dos varianzas no fueran iguales, pues entonces la razón o el cociente entre esas dos desviaciones o entre esas dos varianzas fuera diferente a 1. ¿Queda claro, no, chicos? Por favor, pregunten con toda confianza, ¿ya? Muy bien, entonces vámonos a este ejercicio. Dice, se desea verificar si los rodamientos producidos en dos líneas A y B tienen la misma desviación. Nos está pidiendo que verifiquemos si esas dos líneas tienen la misma desviación. Automáticamente, ¿qué nos está pidiendo? Que comparemos desviaciones entre las dos líneas. Entonces ya automáticamente también sabemos nosotros que se trata de una prueba para comparar dos desviaciones o dos varianzas, como quiera. Entonces ya, y de esa manera sabemos que se trata de esta prueba de razón de varianzas poblacionales. Para ello, ¿qué se hace? Se obtiene una muestra, dice, una muestra de 14 y 17 rodamientos. Acá tenemos los N, muy bien. Y además, esas muestras arrojan lo siguiente: el promedio de A, promedio de B, que lo tenemos acá, promedio de A, promedio de B, que en realidad no lo vamos a ocupar para nada en esta prueba, pero bueno, y nos dan las desviaciones muestrales para A, y bueno, ya está pintado para B. Y nos piden que lleguemos tomemos una decisión al 5% de significación, en el sentido de que si estas dos líneas tienen o no la misma desviación. Bien. Pero resulta que las hipótesis no se la plantea en función a la desviación, se la plantea en función a la varianza. La desviación al cuadrado es varianza, ¿no? Entonces, por lo tanto, y aquí de la misma manera nosotros escogemos cuál de los dos queremos mandar arriba. ¿Bien? Porque será el mismo orden que vamos a usar luego en la fórmula para encontrar el factor de prueba. Entonces, si nuestra hipótesis nula, si la varianza de A dividido entre la varianza de B fueran iguales, el cociente entre ambos será igual a 1. Si estas varianzas o estas desviaciones fueran desiguales, el cociente entre ellas nos da diferente de 1. Hemos planteado nuestras hipótesis. H sub 0 nos estaría afirmando que las dos líneas tienen la misma desviación, y H alternativa nos estaría afirmando que las desviaciones de las dos líneas son diferentes entre sí. Solo, ojo, ¿no? Pero que las hipótesis las planteamos siempre en función a la varianza, es decir, las desviaciones al cuadrado. Es una prueba de igualdad. Y si es una prueba de igualdad, usamos una prueba bilateral, que es la prueba bilateral, la que tiene dos zonas de rechazo. Como vamos a trabajar al 5% de significación, bueno, en la parte central trabajaremos al 95%, un 2,5% a la izquierda, un 2,5% a la derecha. Algo importante, fíjense, ya lo mencionamos un momento, cuando queremos comparar desviaciones usamos la tabla Fisher, ¿no? Entonces, si como aquí estamos al 95%, a la tabla ingresaremos con 0.025, más este 95 para encontrar este otro valor al 0,975, ¿no? Con esos dos valores vamos a tener que entrar a la tabla Fisher. Ahora, pero a la tabla Fisher necesitamos manejar dos valores, lo que llamamos los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. ¿Cuál es numerador y cuál es denominador? Tal como lo hubiéramos planteado en nuestras hipótesis. ¿A cuál hemos mandado al numerador? A, ¿no? ¿Y cuál al denominador? B. Entonces, grado de libertad del numerador será el tamaño de A, menos 1. Y grado de libertad del denominador será pues, B, la muestra que hemos mandado al denominador. B, el tamaño muestral de B menos 1. Los tamaños muestrales, fíjense, era 14 y 17, ¿no? Entonces, será 13 los grados de libertad del numerador, a ambos lados, y 16 los grados de libertad del denominador también para el otro lado. Concentrémonos en el lado derecho primero, ¿ya? Entonces hemos dicho que vamos a ingresar a la tabla, con 0,975, pero con 13 grados de libertad en el numerador y 16 grados de libertad en el denominador. Bien, vámonos a la tabla entonces. Recuerden, 13 y 16, ¿no?
y vamos a entrar a la tabla al 0975. En el caso de la tabla Fisher, que son 8 páginas, si no me equivoco, las que tenemos, hay 2 páginas por solamente 4 niveles de confianza. No tenemos, fíjense, la primera está, la voy a pintar un poquito, fíjense acá, al 90, al 0,9, o lo que es el 90% de confianza, al 90. Tanto la primera como la segunda es el 90%. Recuerden, nosotros estábamos buscando al 0,975, ¿no? Las otras dos, 0,95, 95%, 95%. Las otras dos, esta sí ya no sirve, ¿no? 0,975 y 0,975. Bueno, de todas maneras, y las dos últimas, fíjense, es el 99% y el 99%. ¿Ya? Si nos tocara valores al medio, hay que interpolar, y es doble interpolación. Pero yo sé que ustedes son unos capos para interpolar. Muy bien. Entonces, vuelvo otra vez para atrás para que recordemos. Vamos a buscar al 97.5, ¿sí? Con 13 grados de libertad en el numerador y 16 grados de libertad en el denominador. Encontraremos el de la derecha primero. El de la derecha, porque el de la izquierda no lo podemos encontrar en tablas, tenemos que usar otras fórmulas para encontrar el de la izquierda. Por eso concentrémonos primero en el de la tabla, que siempre es el de la derecha. ¿Por qué en la derecha? Porque hemos visto que en esa tabla Fisher tenemos solamente para 4 valores, al 90, al 95, 97.5 y 99%. No tenemos al 2.5. No podemos encontrar en la tabla para el 2.5, pero sí al 97.5. Bien, en la tabla entonces, por si acaso, la horizontal, estos numeritos que están arriba, recuerden, ustedes ya han usado esta tabla. Esta línea que está arriba son los grados de libertad del numerador y lo que están en la columna son los grados de libertad del denominador. Bien, entonces buscábamos nosotros al 97.5, nos localizamos acá, pero para grados de libertad del numerador buscamos al 13, no hay, entonces no es en esta página, es en la anterior, que también es el 97.5, la primera página. Al 3, estamos hablando de esta columna. 13 grados de libertad en el numerador, en el denominador 16, sería este de acá. Muy bien, le hace un poquito más grande la hoja si quieren. Ahí, ya. Muy bien, 13 grados de libertad en el numerador, 16 grados de libertad en el denominador, en la tabla del 97.5, ¿sí? Entonces interceptemos, a ver, porque voy a hacer así, 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 para que no sea más fácil. Muy bien, y en esta columna. Si están de acuerdo conmigo, estaríamos hablando de este valor, ¿no? ¿Sí? 2, pues, para que lo vean todos. ¿Sí? 2,851. ¿Se entendió el uso de la tabla, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. 2,851. ¿Dónde está? Aquí está, ¿ve? Efectivamente. 2,851. Ya hemos encontrado esto. Pero ¿cómo encontramos al otro lado? Ahí es un calculito adicional, que aquí lo tengo. Es un calculito adicional. Pero primero, es un poquito la simbología esta que estamos utilizando, lo hace más grande esto para explicarle un poquito ahí. Fíjense, nosotros habíamos dicho acá al 97.5, voy a cambiar de color para que no se encime todo el mismo color. Naranja, aunque sea. Fíjense, hemos dicho 1 menos alfa medio, ¿no? ¿Por qué se le expresa así 1 menos alfa medio? Ese 1 menos alfa medio que nos está diciendo 97.5, bueno, si todo es 1, 100%, menos este 2,5 que hay en esta zona, aquí es 1 menos alfa medio, por no decir 97.5%. Bien, en vez de estos, si quieren, pues se le puede poner 97.5. Fíjense, grado de libertad del numerador, siempre se lo colocan por orden de jerarquía, si quieren ustedes, siempre cuando se expresa los grados de libertad del numerador se lo coloca primero y grado de libertad del denominador. Y aquí hemos hecho lo mismo, solo que aquí en vez de colocar 2,5%, también hemos puesto alfa medios. Bien, entonces, esa es la forma de expresar, ¿ya? Vámonos, les voy a ahí arribita está el cauta, tienen ya estas diapositivas, me parece, sí. Fíjense, acá está. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Queremos encontrar esto es lo que nos falta, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Acá, justamente, vuelvo para atrás para que no se me pierdan. Queremos buscar el valor crítico de la derecha. Bueno, aquí ya está calculado 0,33, que es lo que queremos llegar. Esto es lo que queremos calcular. El valor Fisher al alfa medio, que sería el 2,5, con grado de libertad 13 en el numerador y 16 en el denominador.
No porque sea A va al numerador. El que se coloque primero, porque yo de repente alguna vez directamente le pongo esta formulita, le digo, el que está primero es numerador y el que está de segundo lugar es denominador. ¿Sí? Ya, entonces, estamos acá en este cálculo. Esto es lo que nos interesa ya. Y aquí lo hemos vuelto a... Voy a cambiar de color. ¿Sí? Me está gustando usar esto como lápiz, eso que no estoy... Ya, muy bien. Esto es lo que nos interesa ya. Entonces, aquí se hace una formulita. Fíjense, esto es una fórmula general. Cuando queremos hallar nosotros para este valor alfa medios, es igual a 1 sobre el valor Fisher de su complemento. Es decir, que si queremos hallar para el 2,5, lo hallamos para el 97,5. Ustedes dirán, pero ya lo tenemos. No, no lo tenemos, porque este de aquí no es este valor que hemos hallado. ¿Por qué no? Porque el orden de los grados de libertad también se modifica. Fíjense, aquí el que estamos queriendo nosotros hallar y el que se halló hace rato para el 97,5 era A al numerador y B al denominador. Para efectos de cálculo, para poder encontrar este valor Fisher del otro lado, bien, es igual a 1 sobre su complemento, pero se cambian el orden de los grados de libertad. Entonces, que este valor de acá, fíjense, no es que nos dio 3,027, no es el que hayamos hace rato nosotros de 2,851. Significa que ahora 16 se va al grado de libertad, se va como numerador y 13 se va como denominador. Entonces, en otras palabras, tenemos que entrar nosotros a nuestra tabla nuevamente a la tabla, y vamos a hallar el valor Fisher al 97,5, está bien, pero 16 en grado de libertad del numerador y 13 en el denominador. ¿Sí? Me voy a la tabla nuevamente, lo voy a achicar un poquito. En la tabla del 97,5, muy bien, pero ahora 16, vamos a hacer con rojo esto, 16 en el numerador y 13 en el denominador. ¿Sí? Muy bien, entonces, si esto lo voy a hacer así para que veamos, muy bien, sería esto. Lo voy a hacer más grandecito para que lo veamos todos. Ustedes me ayudan, ¿cuánto sería? 3,027, ¿no? 3,027. Entonces, me vengo otra vez aquí. Efectivamente, 3,027. Bueno, entonces 1 menos 3,027, 0,33. De esa manera hemos hallado el valor Fisher del lado izquierdo de nuestra gráfica. 0,33. Muy bien. Ya tenemos los dos valores críticos, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Ya sabemos entre qué valor está encerrado. Vamos a encontrar nuestro valor de prueba. El valor de prueba, el F de prueba, el valor que va a venir y va a analizar si estamos en la zona de aceptación o estamos en la zona de rechazo, es este. ¿Qué dice? La varianza muestral de A sobre la varianza muestral de B, o las desviaciones del cuadrado de cada uno. Y de la misma manera como su compañero hace rato mencionó, el orden que coloquemos acá, cuál va al numerador, cuál va al denominador en el factor de prueba, tiene que ser el mismo que ustedes hubieran colocado donde están las hipótesis acá. Tiene que ser el mismo orden, cuál han mandado al numerador, cuál han mandado al denominador. ¿Ya? Muy bien, entonces, las desviaciones muestrales ya las tenemos acá, fíjense chicos, 6,2, 5,8 son las desviaciones muestrales. Ambos elevamos al cuadrado y encontramos nuestro factor de prueba 1,14. Ustedes me dirán si ese 1,14 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. ¿Qué dicen? Sabiendo que los límites, los valores que encierran nuestra zona de aceptación es 0,33 y es 2,851, el 1,14 estaría en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. La aceptación. Muy bien, estaría en la zona de aceptación. Y si está en la zona de aceptación, ¿qué se acepta? La hipótesis nula. Es la hipótesis nula la que está sujeta a investigación. Se acepta la hipótesis nula. Es decir, que son iguales ambas desviaciones. Decimos, por lo tanto,
Voy a mover esta foto a un ladito. Se acepta h sub 0, es decir, existe suficientes evidencias para afirmar que los rodamientos producidos en ambas líneas tienen la misma desviación o varianza. También se puede decir, tienen desviación o varianzas similares, ¿no? En palabras. Ojo, al 5% de significación. ¿Preguntas? Ok. Vamos a hacer un ejercicio más. Aquí está. Muy bien. Con los mismos enunciados anteriores, fíjense, exactamente con los mismos enunciados anteriores, se nos pide verificar si B tiene mayor desviación. Y esto lo hacemos un poquito a propósito para que les quede claro, no decimos mayor o igual. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, dice mayor, ¿qué significa? Que la varianza de A sobre la varianza de B es mayor a 1, ¿no? ¿Sí? Si B es mayor que A, entonces B dividido entre A va a ser mayor a 1, pero no mayor igual, mayor solamente a 1. Y eso nos vemos obligados a mandarlo nuevamente como hipótesis alternativa, por el hecho que no lleva la igualdad, y el complemento colocamos como hipótesis nula. Muy bien, entonces perfecto, dependiendo de cómo estén colocadas las hipótesis, en este caso nos toca una gráfica donde tiene una única zona de rechazo y que está localizado al lado derecho. Por eso nos va a evitar calcular de la izquierda, que es el que genera con todo ese calculito adicional. Entonces, vamos a trabajar al 5% de significación, significa que hay 95% de confianza. Esta línea de acá es el 95%. Grado de libertad del numerador, ojo, aquí ya cambió un poquito, ¿no? Porque el que está en el numerador es B, entonces es 17 menos 1, y el que está en el A es A, que es 14, 14 menos 1. Entonces, grado de libertad del numerador, 16, ¿no? 17 menos 1. Grado de libertad del denominador, A menos, tamaño muestral de A menos 1, que era 14 menos 1, bueno, 13. Puede ser un poquito más grande. Entonces, ¿cómo nos queda? Debemos encontrar ese valor crítico, 1 menos alfa, es decir, al 95% con 16 grados de libertad en el numerador, en la horizontal, y 13, recuerden, el que va primero es numerador, ¿no? El que va segundo es denominador. El numerador está en la horizontal y el denominador está en la vertical en la gráfica. Entonces, ingresemos a nuestra tabla, pero ojo, en la tabla del 95%. Esta que veníamos trabajando hace un momento era del 97. Vamos a la del 95. Son dos, pero en esta, aquí está, en el 95%. Ay, me olvidé los valores, voy a volver para atrás. Era 16 en el numerador, 13 en el denominador. Acá. En el numerador 16, lo voy a marcar. 16. Y en el denominador 13. ¿Sí? Para que nos ubiquemos. Lo hace un poquito más grande para que ustedes se cercioren que efectivamente. Si me corrigen, sería 2,515. 2,515. ¿Estamos de acuerdo? 2,515. 2,515. Perfecto. Bien, ya tenemos nuestro valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Vamos a encontrar nuestro factor de prueba, que es la varianza de B sobre la varianza de A. Recuerden, nuevamente les reitero, el orden en cual coloquemos las varianzas, cuál va el numerador, cuál va el denominador, depende también del orden como estén expresadas nuestras hipótesis. En este caso, B se lo ha mandado al numerador y A al denominador. Entonces, en ese mismo orden debe estar colocado nuestro factor de prueba. Estas desviaciones al cuadrado, que no son más que las varianzas muestrales, los tenemos aquí como datos, recuerden. Hacemos ese cociente y encontramos que es 0,87 el factor de prueba, el factor que va a ingresar a comparar o a rechazar. Ustedes me dicen
si el 0,87 estaría en la zona de aceptación o está en la zona de rechazo. ¿Dónde estaría, chicos? ¿Aceptación o rechazo? Muy bien, está en la zona de aceptación. Y si está en la zona de aceptación, se acepta H0, claro está. Pero ojo, estamos aceptando H0. Pero recuerden que lo que nos queríamos investigar, nos habíamos obligado a colocarlo en la nula, ¿no? Perdón, abajo, en la alternativa. Entonces decimos, se acepta H sub 0, es decir, existe suficientes evidencias para afirmar que la desviación de los rodamientos producidos en la línea B, como hemos aceptado la nula, pues en realidad lo que nos interesa investigar lo habíamos colocado aquí como alternativa. ¿Y eso qué era? Si es que B era mayor que A, si B tenía mayor desviación que A. Entonces, no es que la desviación de los rodamientos de la línea producida en B, en otras palabras, que la desviación de B no es mayor a los de la línea A. Dándole respuesta a lo que se nos preguntó acá. No es mayor. ¿Qué es entonces? Bueno, es menor o igual, porque es lo que hemos verificado, pero vamos a iniciar a responder esto, lo que hemos comprobado en la hipótesis nula, porque nuestra pregunta estaba enfocada a otra cosa, a que si B era mayor que A. Por lo tanto, y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Alguna consulta? Inge, disculpe una duda. Claro que sí, dime. De la muestra está ahí en gramos, ¿puede estar en kilogramos también? ¿O sí o sí en gramos tenemos que trabajar? No, puede estar en cualquier unidad, ¿no? Claro está. No es común que nos den datos en diferentes unidades, pero porque no es una clase de química, ¿no? Pero si tuviéramos datos, si la desviación la tuviéramos en kilogramos, la desviación de uno y la desviación de otro lo tenemos en litros, no se puede comparar, ¿no? Tienen que estar necesariamente las desviaciones en las mismas unidades, ¿sí? Es decir, en otras palabras, para no complicarte, todo debería estar en las mismas unidades. Tanto la desviación y la media aritmética siempre están en las mismas unidades. Unidades de masa, me refiero a unidades de masa, unidades de volumen, unidades de área, de temperatura, etc. Ahora, dentro de las mismas unidades de masa, si hablamos de unidades de masa, asegurémonos, por lo menos no van a tener ese problema, pero está bien tu pregunta para más adelante, ¿no? Que la media aritmética y la desviación estándar esté todo en gramos, o esté todo en kilogramos, o esté todo en toneladas, todo en onzas, todo en libras, no les quieran, pero tiene que estar necesariamente en las mismas unidades. ¿Sí? No sé si era esa tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Chicos, voy a aprovechar para ir terminando por hoy día. Bueno, ¿ya? Yo sé que se vuelve muy pesado esto. Yo creo que estamos avanzando muy bien. No sé cómo... ahora sí, estoy a borrar todo esto. Perfecto. Fíjense una cosita. Voy a aprovechar este ejercicio y que aplica a todas las hipótesis que vamos a ver de aquí, bueno, desde el comienzo de la que hemos visto hasta ahora y la que hemos visto para adelante. ¿Qué tal si este Z, voy a cambiar de color más? Atiendan esta partecita porque es más importante, chicos. ¿Ya? Yo sé que están cansados. Vamos a suponer que hubiera pasado si el Z hubiera salido 2,510. 2,510. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Dónde estaría en la zona de? Rechazo. De rechazo. Aceptación, ingeniero. En la zona de aceptación. Muy bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Voy a cambiar de color. Si nuestro Z hubiera salido 2,517. ¿Este Z está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo.
rechazo. Muy bien, ok, perfecto. Fíjense, y con esto terminamos por hoy día, fíjense, ¿y cómo se obtiene este Z? Dependiendo de la prueba, si es media poblacional, bueno, y no solo para Z, para Fisher, para chi cuadrado, para cualquier tabla, ¿ya? Yo sé que esta la tabla es la gráfica de Fisher y estamos usando Z, pero se aplica para cualquier tabla. Ya sea el Z, ya sea aquí el Fisher, y aquí incluso se ve mejor, esta desviación estándar muestral, ¿cómo se calcula una desviación estándar? Ustedes han tenido que hacer un proceso de muestreo de estos 14 datos, seleccionar aleatoriamente dentro de esta línea 14 datos, seleccionar estos 17 equipos, me parece que son, no sé, o rodamientos eran, ¿no? Esos rodamientos de la línea B, 17, armar un proceso de selección de sus muestras, sacar los promedios, agrupar, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente con seguridad, que ese proceso aleatorio de elaboración de sus muestras siempre pues lleva una pequeña variación, que trabajaron con 2 decimales, que trabajaron con 3, que trabajaron con 4, que el otro trabajó con 1, etcétera. Y le va a generar, fíjense aquí, vamos a suponer que aquí está 5,8, pero el verdadero valor era 5,83, porque estamos trabajando con un solo decimal. Y aquí era 0,16 y lo hemos redondeado a 6,2, eso nos dio 0,87, o nos dio, si quieren ustedes. Entonces, pero si lo hemos trabajado con todos los decimales, aquí podría haber una pequeña variación, no sé, 0,87, 0,89, por ejemplo. Y es la variación que le estoy mostrando de estos dos valores tan seguidos. Ambos valores, que el uno está en la zona de rechazo y el otro está en la zona de aceptación, bueno, o al revés, pero están demasiado pegaditos, fíjense, demasiado pegaditos al límite de separación, al límite de separación. Entonces, el haber trabajado con un decimal, con 2 decimales, el haber seleccionado una pequeña muestra en forma errónea, por lo que ustedes quieran, puede provocar muy fácilmente que de 2,15, ya sea el Z, el chi cuadrado o el Fisher, se vaya muy rápidamente al 2,517, porque están muy cerquita. Y muy fácilmente pudieran, por el hecho de trabajar con un decimal más, un decimal menos. ¿Y eso qué significaría? Que de aceptar nuestra hipótesis nula, estamos rechazándola así de fácil por haber trabajado con un decimal más o un decimal menos. No sé si me dejo entender lo que les quiero decir. ¿Sí? Entonces, ojo, que estas hipótesis que estamos preparando nosotros no son un juego. Sí, nosotros lo hacemos didácticamente en la materia, pero cuando se plantea un proyecto millonario de construcción, de implementación de sistemas, etcétera, estas hipótesis son las que nos dicen si se aplica o no se aplica. Entonces, a veces no puede estar sujeta toda una investigación, toda una inversión económica al hecho de haber trabajado con un decimal más, un decimal menos, y que se acepte o se rechace únicamente por un decimal. No sé si me dejo entender. Entonces, en realidad, en la práctica, cuando estos valores están demasiado cercanos al límite de separación entre la zona de rechazo y la zona de aceptación, por más que esté al lado de aceptación o por más que esté al lado de rechazo, pero está demasiado cerca de la línea de separación, se acostumbra a no aceptar ni rechazar la prueba. Se dice directamente, no se puede aceptar ni rechazar la prueba. Y eso es porque están demasiado cerquita. Porque como le digo, un pequeño error por ahí en levantar un dato, etcétera, podría estar provocando que de aceptar se manda a rechazar o haber trabajado con más decimales. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se dice, no se acepta ni se rechaza. Se sugiere repetir toda la prueba de muestreo, consolidar estos datos de nuevo con otro muestreo, es decir, realizar toda una investigación de nuevo, porque con esos datos no hay la seguridad justamente por los que le comento. Bueno, académicamente nosotros diríamos sí, que 2,510 está en la zona de rechazo, en la zona de aceptación se acepta la hipótesis. 2,517 está en la zona de rechazo, se rechaza. Claro, está bien, pero eso en papeles. Pero ya en la práctica esa cercanía no genera ciertos problemas, ¿no? Porque no hay la seguridad por la cercanía del valor crítico
con el valor de prueba. Bien, ¿alguna consulta? Recording stopped. Bien, chicos, vamos a quedar ahí, ¿sí? Van a disculpar que pasemos hasta esta hora nomás, así que entenderán que tenemos que irnos a trabajar también a la oficina, ¿ya? Además que creo que más larga la clase, se aburren. Ahora, si quieren, a las 9 nos volvemos a conectar una hora más hasta las 10. ¿Les parece? Está bien, ingeniero, porque se avanza nomás y para qué meterle mucho, digamos, ¿no? Ya, ya. De muchos razonamientos. Bien, chicos, ¿cómo se dice? Nos vemos el día de mañana. Ya más tarde les paso la grabación de la clase de hoy día. ¿Ya? Que tengan